Hola, ya que mi compañera Adriana Ricardo expuso sobre la modernidad, ahora les hablaré sobre la posmodernidad y la influencia que ha tenido en América Latina. Para entender qué es la posmodernidad, bueno, es tanto la transformación cultural que ha afrontado el mundo a partir de la década de 1970 y 1980, como los movimientos artísticos y filosóficos que surgen durante este tiempo. Si bien es cierto que en este concepto entran una gran cantidad de movimientos que difieren unos de otros, tienen como característica principal la oposición y el cuestionamiento del paradigma moderno. Lo que hace es cuestionar su vigencia universal y su pertinencia para esta sociedad multicultural. Entonces, para entender esto un poco mejor, ahí es que analizar el contexto de la posmodernidad. ¿Cómo es el contexto de la década de los 70, 80 y 90? Bueno, vemos que esta sociedad es una sociedad posguerra. Es una sociedad en la que se avecina o se muestra ya un poco el triunfo del capitalismo, la comercialización de la comunicación, se empieza a avecinar la transformación de las tecnologías de la información y la comunicación. Vemos que ya durante este tiempo se empieza a gestar lo que sería la posterior sociedad globalizada. Entonces vemos que aquí la modernidad entra en crisis. Mientras la modernidad planteaba con bastante fuerza los pensamientos de la Ilustración, de los cuales pues bueno, dieron un aporte a las corrientes políticas modernas y lo que se entendía por democracia, derechos humanos, la posmodernidad cuestiona de que a pesar de sus aportes que dio la Ilustración, estas tienen una variante o vienen con o fueron creadas en un contexto etnocéntrico europeo. Se cuestionan justamente es la pertinencia de estos paradigmas en un contexto multicultural. Entonces vemos que uno de los aportes que hace el pensamiento posmoderno es el desarrollo de los multiculturalismos y los feminismos. Otra de las características que vemos del pensamiento posmoderno es la ruptura de la linealidad histórica, el reconocimiento de las diferentes formas de saber, el multiculturalismo y la diversidad. Es otro de los aportes que hace el paradigma posmoderno. Ahora bien, ¿cómo ha influido el tema de la posmodernidad en América Latina? Aquí ha generado diferentes puntos de vista y críticas, pero la mayoría giran en torno al mercado, a la política, a la cultura, a las etnias, a la comunicación, a los actores sociales. Entonces vemos que el abanico de posibilidades del que se puede debatir es bastante amplio y requiere bastante esfuerzo y investigación académica. Algunos pensadores consideran que algunos pueblos de Colombia y del resto de Latinoamérica están viviendo en condiciones ni siquiera modernas, sino medievales, pero la verdad es que la característica principal de Latinoamérica es la diversidad cultural. Y pienso que es justamente por esto de que por lo menos la primera corriente de filósofos latinoamericanos tuvieran gran interés en la cultura, porque aquí en América Latina lo que prima es la diversidad y filósofos como por ejemplo Leopoldo Sea piensan que esta diversidad debe ser el punto de partida o la identidad propia de no solamente el Caribe y Colombia, sino de toda Latinoamérica. Vemos también que, bueno, la posmodernidad en la parte artística en Colombia, se podría considerar que en Colombia ha habido expresiones artísticas posmodernas. Una podría ser el arte conceptual hecho por el sindicato, un grupo de artistas barranquilleros que introdujeron el arte conceptual en 1977 en Colombia, pero básicamente eso ha sido el impacto que ha tenido la posmodernidad en América Latina.